Ok, de nuevo. Hoy vamos a ver el criterio de información de Akaike, que es un criterio simple de calcular, pero que nos permite comparar un modelo con otro. Muchas veces uno tiene una misma distribución de puntos y esos puntos pueden ser explicados por varias fórmulas. La pregunta entonces surge, ¿cuál escoger? Hay varios criterios y uno de ellos que es usado comúnmente en la literatura es el criterio de información de Akaike. Akaike es un japonés que lo propuso y vamos a leer momentáneamente a Wikipedia. Vamos a compartir. Esto lo pueden conseguir en internet también, ¿no? Pero en Wikipedia es lo más sencillo. Dice, el criterio de información de Akaike, AIC, o Akaike Information Criteria, es como lo van a ver en la literatura, como AIC, es una medida de la calidad relativa de un modelo estadístico para un conjunto dado de datos. Como tal, el criterio de información de Akaike proporciona un medio para la selección del modelo. AIC maneja un trade-off, es un compromiso entre la bondad de ajuste del modelo y la complejidad del modelo. Es decir, un modelo más complejo cuanto más variables tiene, más simple cuando tiene una sola. Eso es lo más bajo, ¿no? Una sola variable. Más bien, no la variable. Cada variable en los modelos está precedida de una constante. Entonces, cuando yo le pongo variables, también le estoy poniendo constantes que tengo que estimar del modelo. Entonces, cuanto más variables tenga, más constante hay que estimar y más complejo es el modelo. Entonces, acá hay que penalizar eso. Se basa en la entropía de información. Se ofrece una estimación relativa de la información perdida cuando se utiliza un modelo determinado para representar el proceso que genera los datos. AIC no proporciona una prueba de un modelo en el sentido de probar una hipótesis nula. Es decir, AIC no puede decir nada acerca de la calidad del modelo en un sentido absoluto. Si todos los modelos candidatos encajan mal, AIC no dará ningún aviso de ello. Entonces, la manera como se estima es que el modelo de información de Akaike es 2 por k menos 2 logaritmo neperiano de L, donde k es el número de parámetros a estimar. En el caso de una línea recta, pues son la pendiente del intercepto, 2. En el caso de modelo polinomial al cuadrado, sería la a de que multiplica x cuadrado, más la b que multiplica a x, más la c que es el modelo independiente, la variable elevada a la 0. Entonces serían 3, ¿no? K serían 3 en el modelo polinomial cuadrático. Y si fuera cúbico, pues serían 4. Cuádruple, pues serían 5, etcétera, ¿no? Y L es una medida de la dispersión, 2 por logaritmo neperiano de L. La dispersión, máximo valor en función de verosimilitud, es cuán ajustados están los datos en el modelo. Sí, eso lo hemos visto por la suma de cuadrados. Entonces, una manera de estimar la dispersión de un modelo es la suma de cuadrados. O sea, yo veo cada punto, miro la distancia entre ese punto y la recta o el modelo que estoy planteando, y la suma de esa distancia al cuadrado es la suma de cuadrados. Entonces, L la estimamos por la suma de cuadrados. Entonces, vamos a ver, lo pueden leer, bueno, vamos a leerlo completo. Dice, donde K es el número de parámetros del modelo estadístico y L es el máximo valor de la función de verosimilitud para el modelo. Dice, en estadística, la función de verosimilitud es una función de los parámetros de un modelo estadístico que permite realizar inferencias acerca de su valor a partir de un conjunto de observaciones. Bueno, no dice nada realmente. Pero yo les digo, la función verosimilitud tiene que ver con el ajuste del modelo. Cuando L tiene una dispersión muy pequeña, el modelo está muy bien ajustado. Cuando L es muy grande, pues evidentemente el modelo tiene una separación grande entre los puntos y la línea que trata de representarlo. Dado un conjunto de modelos candidatos para los datos, el modelo preferido es el que tiene el valor mínimo de Akaike. Eso se entiende
porque A y C está en función del logaritmo de pena de la dispersión. Entonces, cuanto menos dispersión tenga un modelo, acá hay que va a ser más pequeño. Entonces, a mí me interesa también que un modelo pues tenga la menor dispersión posible, ¿no? Entonces dice, por lo tanto, A y C no solamente recompensa la bondad de ajuste, sino también incluye una penalidad que es una función creciente del número de parámetros estimados. Esta penalización desalienta el sobreajuste, aumentando el número de parámetros libres en el modelo, mejora la bondad de ajuste sin importar el número de parámetros libres en el proceso de generación de datos, ¿sí? Cuanto más parámetros meta, peor. Entonces yo puedo lograr una dispersión muy pequeña, pero con un número grande de parámetros, y eso es penalizado por el criterio de información de Akaike. Este criterio se basa en la teoría de la información. Supongamos que los datos se generan por algún proceso desconocido. Consideremos dos modelos candidatos para representar F, el modelo G1 y el modelo G2. Si conociéramos F, entonces podríamos encontrar la información perdida del uso de G1 para representar F, calculando la divergencia de Kullback-Leibler. De manera similar, la información perdida del uso de G2 para representar F sería obtenido calculando la divergencia de Kullback-Leibler, que eso no lo hemos estudiado, ¿no? Entonces nos volveríamos a elegir un modelo candidato que minimiza la pérdida de información. Cuando el tamaño de la muestra es finito, se utiliza la siguiente corrección. Claro, si el número de puntos es relativamente pequeño, usamos esta corrección, calculamos el criterio de información por la fórmula que les mostré, 2 por k menos 2 por logaritmo de la dispersión, y se le suma 2 por k cuadrado más 2 por k dividido entre n menos k menos 1, el número de puntos menos k menos 1. Si el número de puntos es muy pequeño, el factor de corrección es importante. Si el número de puntos es muy grande, pongamos 500, pues uno entre cualquier cosa entre 500 es un número muy pequeño y el factor de corrección prácticamente no corrige nada. Entonces, esto es un elemento para tomar en cuenta. Entonces, bueno, vamos a salirnos ya de aquí y me voy entonces a un ejemplo concreto que ya lo hemos trabajado, el modelo que representa la relación entre la longitud y el peso de la brótula Clarkae, la curvina de roca. Entonces, vamos a compartir. Ok, Emilia, dime si lo ves. Emilia, o George Michael, cualquiera, dígame si lo ven la figura. Sí, biólogo. Entonces, aquí tenemos unos datos que el biólogo Yardel Mora recogió en el año 2019 en Jaramillo. Midieron las curvinas y las pesaron. Y obtuvimos esta relación. La curvina es un animal pues bastante corpulento, llega a medir 1,20 m y a pesar 13 kilos. Es una curvinota, ¿no? A las pequeñas pues miden 50 centímetros y pesan menos de 1 kilo, ¿no? 700 gramos, algo así. Entonces, este modelo tradicionalmente lo hemos observado en la literatura que se usa la relación potencial. Vamos a ver los distintos modelos que se pueden usar. Ya les he mostrado en otras oportunidades que uno se para encima de los puntos, pisa el botón de la derecha del ratón y se dice agregar línea de tendencia. Entonces, eso lo hicimos, o lo hice cuando se preparó esta lámina. Y aquí me muestra pues los distintos modelos, ¿no? La exponencial, lineal, logarítmica, polinómica,
Fíjense la polinomio, el ajuste tan bonito que da. La potencia también da muy bien. Y la media móvil, esa no la vamos a usar, ¿no? Entonces, cada uno, si yo bajo acá la imagen, me presenta la ecuación y me da el R cuadrado. Eso, como ya está calculado, pues no se lo voy a pedir porque ya está hecho. Ok, me salgo de aquí y vamos a... Bien, entonces, aquí a la derecha vemos los distintos modelos, el exponencial, polinómico, potencial, lineal, logarítmico, y las ecuaciones que se calcularon. Entonces vemos que el exponencial, esta es la ecuación del exponencial, una constante a multiplicada por e elevado a la b por x, donde A es 92798 y B es 0,0466. El R cuadrado, recuerden, es el coeficiente de determinación y mide la varianza explicada por el modelo en función o dividida por la varianza total. Entonces, es una manera de medir el ajuste del modelo a los datos experimentales. Vemos que en la polinómica tiene, ¿cuántos parámetros medimos en la exponencial? Medimos 2, o sea que el K va a ser 2. Vamos a poner el... Entonces aquí ponemos el modelo, la ecuación, y aquí ponemos K. ¿Cuántos parámetros estamos estimando en cada modelo? Entonces aquí ponemos 2. La polinómica, una ecuación cuadrática, 2x cuadrado, o sea, el resultado es 2,62x cuadrado más 227x más 5769. También aquí tiene 3. Y un R 9653, prácticamente el mismo que medíamos en el exponencial, ¿no? La potencia. La función es igual, y es igual a multiplicado por la longitud elevado a la b. Y aquí A vale 0,0017 y B 3,359 y un R cuadrado más alto, un poco más alto, pues 97, 96,5, 97,2. Luego tiene la lineal y igual a, perdón, B multiplicado por X, ajá, y me da un R cuadrado, el menor hasta ahora, 0,902. ¿Cuántos parámetros tiene? Tiene 2. Y la potencia tenía también 2. Y la logarítmica es y igual a, perdón, b multiplicado por el logaritmo neperiano de x más a. Donde b es la pendiente, ¿no? Y la logarítmica tiene igual 2. Ok, entonces, y la coeficiente de determinación es más bajo, 0,83. Ya vimos que la ecuación no era satisfactoria, la pongo solamente como ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 modelos para explicar esta dispersión de puntos y yo necesito usar el modelo del criterio de información de Akaike para verificar cuál de ellos es el que mejor se ajusta a los datos según el criterio, ¿no? Yo les había dicho que había varios criterios. Uno era
la dispersión, el coeficiente de determinación. Aquel que me da el modelo que me da el coeficiente de determinación más alto, pues tiene un ajuste mejor a los puntos, ¿no? Entonces eso sería un criterio. Pero eso solamente usa ese elemento, mientras que acá hay que usa no solamente la dispersión, sino también penaliza por el número de parámetros, que es la parte interesante de este criterio. Entonces, para usarlo necesitamos tener una idea de la dispersión. Y la dispersión la vamos a calcular aquí. Entonces vemos que esta es la suma de cuadrados de... este es el peso estimado de cada ejemplar. Yo tengo en la talla 42,4, el peso del ejemplar 496, y voy a estimarlo en base al primer modelo, el modelo exponencial, el modelo polinómico, el modelo potencial, lineal, logarítmico. Y luego que estimo los pesos, fíjense que el pez mide casi 500 gramos, el modelo exponencial me indica que pesa 700, 200 por encima de lo real. El modelo polinómico, 848, también peor, 350 por encima de lo real. El modelo potencia, 500, básicamente lo mismo. O sea, el modelo potencia realmente se ajusta muy bien. El modelo lineal me dice que el pez pesa 1200 gramos, muy distante de la verdad. Y el modelo logarítmico, peor aún, 2 kilos, un animal de 42 gramos. Es decir, que aquí vemos que los modelos, pues, el lineal y el logarítmico están muy distanciados de la verdad. Pero bueno, como ejercicio. Entonces, ahora vamos a calcular la suma de cuadrados. ¿Cómo se calcula esto? Pues tomo el valor estimado por el modelo, se lo resto al valor real, al peso real, 706 menos 496, y lo elevo al cuadrado, ¿no? Entonces, Q2 menos R2 elevado al cuadrado, los voy poniendo pez a pez, uno a uno, en esta larga lista de peces, y al final lo voy a sumar. Igual hago con el modelo polinómico, con el modelo potencial, es decir, todos los modelos lo que voy a hacer es verificar cuán alejado está de la realidad. Entonces aquí tenemos la tabla, tengo modelo a comparar, exponencial, la suma de cuadrados, el número de parámetros y el criterio de información de Akaike. Recuerden que el criterio de información de Akaike es 2 por K más, antes decía 2, en la fórmula cuando leímos en Wikipedia, realmente es n. N por el logaritmo neperiano de la dispersión. Entonces, aquí será 2 por 2, 4, más, sería 2 por A de 2, 2 por 2, 4, más A de 13, que es el número de puntos, 152, multiplicado por el logaritmo neperiano de este numeraco tan grande, 93.348.304. Y esto me da entonces ya que cuando lo vemos en Wikipedia, cuando lo veíamos en Wikipedia no era más, era menos. Ya, déjeme confirmar con la enciclopedia en inglés.
Sí, está correcto. Bueno, seguimos. Entonces, el criterio de información lo vemos que es 2 por número de parámetros más n por el logaritmo neperiano de la suma de cuadrados. Entonces, esto sería igual 2 por 2 más 152 multiplicado por el logaritmo Profe, no está proyectando. Ah, ya, claro, ya. ¿Ya lo ven? ¿Ya se ven? Sí, vio lo en su observa. Ok, entonces el criterio de información de Kaike es el numeraco que vemos aquí, 2799,86. Ese es el. Ahora, el factor de corrección. El factor de corrección era el 2, lo vemos aquí a la derecha, es 2 por k cuadrado más 2k sobre n menos k menos 1. Entonces sería igual 2 multiplicado por 2 al cuadrado, que es por 2, más 2 por 2, lo meto entre paréntesis, dividido entre 152, paréntesis también, menos 2 menos 1. Ahora, ok, ven que 0,0805, o sea, nada, porque a 2000 le voy a sumar 0,08, me queda igual. Bueno, pero ya ven de dónde sale, ¿no? Entonces, la que hay corregido es 1799. El del modelo polinomial, la suma de cuadrados era 39 millones,
tiene 3 parámetros. Entonces, el criterio de información de Kaique es 2,663, el factor de corrección 0,16, queda 2663,88, el modelo potencia, 44.641, con 2 parámetros, 2.681, el modelo lineal, 110 millones, obviamente un criterio de información de Kaique de 2.800, y el modelo logarítmico, peor aún, 181 millones, un criterio de información de Kaique de 2.800. Entonces uno debe escoger el menor. Aquí tenemos entonces el modelo polinomial, que es el que ofrece el menor valor, y el modelo potencia, un valor un poquitito más alto, ¿no? 2.681. Entonces, desde el punto de vista del criterio, escogeríamos el modelo polinomial, aunque tiene 3 parámetros, pero la dispersión es menor, 5.000, tiene 5 millones menor, y eso pues forza a que el criterio sea el más bajo, ¿no? Sin embargo, yo les había dicho que cuando tenemos 2 modelos alternativos, uno usualmente escoge el que tiene mejor interpretación de los datos desde el punto de vista biológico. Aquí el modelo polinómico, pues no se ha usado para expresar la relación de longitud-peso, sino que se usa el modelo potencia. Entonces, uno termina quedándose con este modelo, con el modelo potencia, porque es el que tiene la interpretación biológica más sencilla. Entonces, básicamente esto es lo que se refiere al criterio de información de Akaike, ¿no? Ven que no tiene mayor complicación. Lo que necesitan entonces es tener la ecuación del modelo, estimar los puntos, calcular la suma de cuadrados y aplicar la fórmula, que es una fórmula directa, 2 por el número de parámetros más n por el logaritmo neperiano de la suma de cuadrados, y compara un modelo con otro y le aplica un factor de corrección. En este caso, que el factor de corrección es muy pequeño, porque el número de puntos es muy grande, pero si yo tuviera 15 puntos y no los 152, ahí me daría un factor de corrección tampoco tan grande, ¿no? En 268, 2, o sea, pasaría a 270, ¿no? Pero aquí, fíjense cómo el modelo potencia pasa a tener el menor criterio. O sea, 269, aquí sería el modelo escogido y no el polinómico, como habíamos visto antes, ¿no? Bueno, yo quería, bueno, no sé, dígame si hay alguna duda con respecto a esto. Biólogo, yo tengo una pregunta. Dime. Siempre se debe aplicar todos esos modelos para ver cuál de estos está más ajustado y así hacer el análisis. Bueno, dado una serie de puntos, tú vas a escoger una ecuación que te lo represente. En este caso, Excel ofrece esas opciones, pero no necesariamente son las únicas. Tú puedes tener un modelo alternativo, que no son los que aparecen acá. Ya vimos en el ejercicio que les envié anoche,
tienen el modelo de Michaelis-Menten, las ecuaciones que describen la velocidad enzimal, la velocidad de una reacción catalizada por enzimas, y Excel no ofrece esa opción, ¿no? No sé si quedó clara la explicación que me preguntaba, señorita. ¿Alguna otra duda? Una pregunta, los valores en que comparamos los modelos, o sea, antes de la suma de cuadrados, ¿cómo se obtiene? Ya va, que no entendí la pregunta. O sea, en el cuadro anterior, en que comparaba, o sea, sacaba los valores de cada modelo. Ajá, aquí. ¿No? No, más a la derecha. Más a la derecha. Bueno, aquí tenemos los valores estimados por el Esto, modelo. Aquí lo que hago es aplico el modelo. Según el modelo exponencial, según este modelo 97,982 por E a la 0,0466, lo que hago es fíjense, tomo el valor 97,982, lo multiplico por E a la 0,0466 multiplicado por P2. P2 es la talla del ejemplar. P2 es constante para todos los modelos, ¿no? Porque es el valor de la X. Y me estima la Y en función del modelo. Aquí la Y real es 496 gramos y el modelo exponencial dice que son 700 gramos, 706 gramos. ¿Se entendió esta parte? sí. Ok. Entonces, de esta manera nosotros luego estimamos las sumas de cuadrados, que lo ven acá, restan el valor real del estimado, lo elevan al cuadrado y lo suman, y eso pues me da estas sumas de cuadrados que ven aquí, que están, las puse en verde porque son las que vamos a usar. Las que están en blanco, un fondo blanco, pues son tan grandes que no tienen sentido, ¿no? El modelo lineal, el modelo logarítmico están allí, pero no dan una buena representación de los puntos en el espacio. Entonces, bueno, esto es todo lo que quería decirles del modelo de Akaike. No tiene mayor complicación y es un criterio, uno de los tantos criterios que podemos usar. Uno era la suma de cuadrados, uno era la coeficiente de determinación, el otro es el Akaike, el otro es el modelo biológico, la aplicación biológica que tengamos del modelo, y una última que no hemos visto es el modelo bayesiano, que me dice que la enciclopedia que es muy parecido al criterio de información de Akaike. Por eso no se los traje, ¿no? Entonces aquí tenemos pues dos criterios que ustedes usarán en el futuro para escoger entre un modelo y otro. Bueno, me hubiera gustado hacer más ejercicios, pero como ven, la cantidad de cómputo que lleva es bastante grande y tomaríamos mucho tiempo. Como ejercicio, y se los voy a poner para que lo hagan en casa, una serie de puntos. Ustedes van a aplicar el modelo y van a decidir cuál es el que, en base a qué criterio, ustedes deciden que aplica un modelo con respecto a otro. Y este se los voy a poner ya de una vez en su WhatsApp. Aquí hay una serie de hojas.
Ok, ya lo tienen en su aula, en su WhatsApp. Bien, entonces, si hay alguna duda, me dicen por favor, si no, pasamos al siguiente punto. George Michael, George Smith, ¿cómo se sienten con respecto a este criterio? Sí, sí, está, hay que revisarlo igual, sí está ahí, profe. Ok, bueno, vamos entonces, salgo de aquí y me voy al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es una continuación de lo que hemos venido trabajando con las regresiones, pero hasta ahora habíamos calculado la regresión, estimado la pendiente y el intercepto usando el modelo de mínimos cuadrados. Luego habíamos comparado una ecuación con otra. En el ejercicio que tienen, que les envié ayer, el deber 5, tiene que ver con la comparación de las tallas y la relación talla-peso entre sexos. Ustedes saben que hay especies que crecen, la hembra o el macho tienen distinta talla, y hace falta pues saber si eso es significativo o no. Entonces yo les pasé los datos de creo que eran de Sierra, la Sierra es con Veromorus Sierra, y los valores de machos y hembras, y van a comparar si la pendiente es diferente, si el intercepto es diferente, y tomar decisiones en base a los resultados que ustedes obtengan. Ese es el deber 5. El deber 4 solamente son regresiones de distinto tipo que ustedes van a linealizar según el modelo que corresponda y van a aplicar el patrón de cálculo de mínimos cuadrados. Pero luego, recuerden, si ustedes transforman una variable para linealizarla, el modelo al final tiene que destransformar los parámetros, porque si los transformaron, para poderlo linealizar, luego lo vuelven a poner como estaba, para poder expresar el modelo como debe ser. Porque si una variable fue transformada a logaritmo, tienes que calcular el antilogaritmo. No, eso se van a dar cuenta cuando lo hagan, ¿no? Bien, ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando tenemos más de dos ecuaciones? El patrón de comparación les permite comparar dos pendientes mediante una prueba T-de-Student, o dos interceptos. Pero ahora, cuando tenemos tres o más, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Se acuerdan cuando comparamos promedios? Si tenemos dos promedios que queremos comparar, usamos la prueba T-de-Student. Y cuando tenemos más de dos, ¿qué prueba usábamos? Alison, dime. Nada, ANOVA. Una ANOVA, exactamente, la prueba de F. Entonces, igual vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a estimar la F en función de unas sumas de cuadrados. Entonces, vamos a ver, este tema siempre fue muy complicado. En la literatura, la mayoría de los libros no tienen este tema. Sokal y Rolf, en el año 65, cuando salió el primer, de 69, cuando salió el primer libro,
lo trataba de una manera bien confusa, hasta que por fin salió a usar en el año, creo que en 1974, y lo simplificó. Entonces, esa simplificación es la que vamos a ver hoy para comparar más de 3 pendientes y más de 3 interceptos, obviamente. Entonces, vamos a verlo empezando con el ejemplo que tiene el libro. Ok, entonces aquí dice, tenemos regresión 1, regresión 2, regresión K. O sea, podemos tener un número indefinido de regresiones a comparar y las fórmulas que vamos a aplicar la vemos aquí. La suma de la X pequeña, la suma de la Y pequeña, la suma de la Y pequeña, eso lo sabemos hacer sin ningún inconveniente para cada regresión. Entonces, de cada regresión tomamos esos elementos A, B y C y vamos a calcular la suma de cuadrados residual. Es decir, la suma de cuadrados explicada por la regresión, que es la suma de cuadrados total, que es C1, que es la suma de las Y, la suma de cuadrados de la Y pequeña, menos la suma explicada, que es B1 cuadrado sobre A1, o lo que es lo mismo, la pendiente, que es A entre B, multiplicado por B, o sea, por eso me da B cuadrado, ya es B, la pendiente es B entre A, multiplicado por B, así que queda B cuadrado entre A1. Eso es el residual, lo que queda por explicar. En cada regresión se hace, ¿no? Se calcula la regresión 1, la 2, la 3, etcétera, ¿no? Y los grados de libertad son los grados de libertad del residual, número de puntos menos 2, para cada regresión. Ok, hasta ahí eso es lo que tradicionalmente hemos hecho nosotros con cada regresión. Ahora vamos con lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Él lo llama la regresión pool. Pool es el conjunto, mientras que common y total. Usa 3 términos que lamentablemente se confunden. Pool sería la regresión combinada, la regresión común y la regresión total. Bueno, ¿qué llama él regresión combinada? Pues las sumas de cuadrados residuales de todas las regresiones, y los grados de libertad de la regresión combinada es la suma de los grados de libertad de las regresiones. No tiene ningún, o lo que es lo mismo, la suma de todos los puntos menos 2 multiplicado por el número de regresiones, porque hay 2 por cada uno, ¿no? Ok, hasta ahí no hay mayor inconveniente. Y luego la regresión común, que es la regresión que se lograría combinando todas las sumas de los datos, ¿no? La suma de la X pequeño, la suma de la XY pequeño y la suma de la Y pequeño. Y obtenemos entonces una suma, una regresión común de todos los puntos que me daría la regresión común explicada menos, perdón, total menos la explicada. Los grados de libertad pues serían los números de puntos totales menos el número de regresiones menos 1. Y finalmente, algo extraño que hoy no lo vamos a ver todavía, que es la regresión total. Esto se usa solo para calcular los interceptos. Para las pendientes no nos hace falta la regresión total. Entonces, para calcular las pendientes, luego, ¿cómo se hace? Aquí no está. Ok, esto es para calcular los interceptos, las pendientes, perdón. Entonces tengo la F, que es el valor que voy a estimar, es SSC. Aquí tenemos suma de cuadrados común, suma de cuadrados combinada, ¿no? Entonces tengo
la f será igual, suma de cuadrados común, la suma de cuadrados combinada, dividido entre número de reacciones menos 1, dividido entre todo, dividido por suma de cuadrados combinada sobre grado de libertad de combinada. Entonces, vamos a ver el ejercicio con números, pero ven que no tiene mayores inconvenientes. Una vez que yo estimo SSC, SSP, sustituyo los valores y obtengo la F, y F voy con la tabla, con los grados de libertad correspondientes, y me va a dar si las pendientes son distintas o no. Fíjense que es una prueba a priori. Yo no sé todavía cuáles pendientes son distintas de quién. Eso ya requeriría una prueba posterior. Bien, entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo. Él tiene, SAR ofrece unas regresiones, 3 regresiones, una tiene 24 puntos, 29 y 30, la suma de la X pequeña de cada una están aquí, y los grados de libertad, pues 24 menos 2, 22, 29, 27, 28, y el total son 77 grados de libertad. Entonces, estas son pues las sumas. Ahora vamos a calcular acuérdense, esto no el total lo vamos a estudiar en otro momento. Entonces tengo K, son 3 regresiones, la suma de SS1, la suma de cuadrados explicada, residual, perdón, esta es la suma residual. El residual de cada una de las regresiones es, el primero sería igual la suma de cuadrados totales, y pequeño, menos la pendiente, que es esto dividido entre esto, multiplicado por esto, y me queda pues el número que estamos viendo ahí. Claro, los números vamos a quitarle decimales, 86.2, ¿no? Bien, la segunda, pues tengo la segunda regresión igual la suma de cuadrados totales, y pequeña, menos, paréntesis, la pendiente, que es esto dividido entre esto, multiplicado por esto, 109. Bueno, no hace falta que siga porque ya están viendo de dónde salen los números. Y al final, pues tengo, estas son las sumas de cuadrados residuales, la suma de cuadrados pool es estos 3, ¿no? Igual suma $366,4, y los grados de libertad combinados serán esto que vemos acá, 77, ¿no? Ok, entonces esto, la AC es la suma de las X
pequeña, BC suma de las XY pequeñas y CC suma de las Y pequeñas, ¿no? Lo vemos aquí, 1381, 2057 y 3000. Bien, y entonces la suma de cuadrados combinada, común, perdón, es igual la suma de cuadrados total menos, paréntesis, esto dividido entre esto multiplicado por esto, es un disparate. Igual la suma de cuadrados total menos, paréntesis, esto entre esto por, ok, 370. Bien, ya vemos dónde sale. Y ahora simplemente aplicamos la F para la pendiente. Entonces me dice que la F de la pendiente, lo veíamos aquí, F pendientes es igual S es paréntesis, SSC. SSC es igual a 370,3 menos SSP. SSP la tenía aquí arriba, es 366,3,4. Entonces, ¿Y el 79 que está abajo del 370.3 de dónde? Ya va. Esa 79 es la suma de los grados de libertad de las ecuaciones combinadas. Fíjense que lo tienen, a ver. El número total de puntos es 83, ¿no? Entonces, vamos a ver, me dice que el grado de libertad de la suma de cuadrados común es igual al número de puntos totales menos el número de correlaciones 3 menos 1, y de ahí me da el 79. ¿Vieron de dónde sale la fórmula? Sí, yo lo ya vi. Bien. Entonces, voy de nuevo. Las pendientes. El F de las pendientes. Igual, paréntesis, SSC 370.3 menos SSP 366,4. 366.4, todo dividido entre número de regresiones menos 1. Serían 3 menos 1, 2.
cierro paréntesis, y esto va dividido entre SSP 366,4, paréntesis, 366.4, dividido entre Gran Libertad Común 77. Y me dice que... me falta un paréntesis. Ya. Ok, fíjense que el F de las pendientes es muy pequeño. Bueno, antes me había dado L21 menos L14, L21 menos L14 dividido entre 3 menos 1, luego entre L14 sobre L15, me da distinto, me da 0,03, y aquí me da 0,04. Sí, aquí tengo un error. De todas maneras, vamos entonces a tomar este valor como el valor válido, un valor F muy pequeño. En este caso, vamos a ver cómo se comparan las pendientes. La pendiente de la primera regresión, vamos a ver si de verdad son parecidas o no. La pendiente es XY pequeña dividido en, bueno, igual. XY pequeña dividido entre X pequeña. 1.5. Me quito decimales. Bueno, ciertamente 1,509, 1,548, 1,422. Las pendientes pues son muy parecidas, ¿no? Entonces, se comparan que se evidencia pues que el modelo que él escogió, que escogió el profesor Sarr, las pendientes pues nos da que un F muy pequeño, y se acepta la hipótesis nula de que las pendientes son iguales, ¿no? O son similares. Nunca son iguales, pero son similares estadísticamente. Ahora, los interceptos, yo tendría, como no tengo la suma de los X, no puedo calcular los interceptos, porque para eso necesito tengo la suma de cuadrados, más no la suma de los X. Para poder calcular los interceptos. Bueno, entonces aquí les mostraba
un ejercicio que habíamos trabajado antes, que era la altura de las personas, el antebrazo, el húmero y el fémur. Teníamos tres mediciones y teníamos las regresiones. Entonces, vemos aquí el antebrazo, la regresión 1, la regresión 2, antebrazo contra altura, húmero contra altura, fémur contra altura, la suma de las X pequeñas, la suma de las XY y la suma de la Y pequeño, 6 puntos, la pendiente, 0, 16, 19, 27, el residual y el lograr libertad, el residual. Entonces, vemos la regresión en conjunto, que es la suma de los residuales, 132, y o sea, es el SSP. El SSC sería la regresión combinada, sumamos las X cuadrados, las Y pequeño, XY pequeño, las y me da 0,21 la pendiente y residual 389. Entonces vamos a calcular ahora la F de los interceptos, la F de las pendientes, y me da un F de 0,1160 y el F de la tabla con 0,05, 2 y 14, que da la libertad. Pero son dos pendientes, 3 menos 1, 2 en el numerador, 14 en el denominador de FC, 14, ven acá, y me dice que el de la tabla es 486. Por lo tanto, concluyo que las pendientes son significativamente distintas y hasta ahí para el ejercicio. Una vez que ya concluimos que las pendientes son distintas, no tenemos por qué seguir. Lo que habría que verificar con una prueba a posteriori, quién es distinto de quién, ¿no? Entonces, para esto, vemos acá que el error estándar, que es la parte, la Q siempre es como una T de Stude, pendiente 1 menos pendiente 2 dividido entre un error estándar. ¿Y cómo calculamos el error estándar? Pues será la raíz de la suma de los residuales dividido entre los grados de letalidad de los residuales. Es decir, I32, no, 132,6, que es la suma de los residuos, vamos a ver si eso es verdad. En efecto, la suma de los residuales, 132,6, dividido entre los grados de libertad de los residuales, 12, ¿no? Entonces tengo el error estándar, 132, igual raíz 132 dividido entre 12. No tiene sentido. L56. L56. Ok, suma cuadrada son 132,6 entre 12. Esta es la suma de cuadrados combinada. Y ahora voy a calcular la raíz L53 entre J3. J3 es el número total de puntos. J3
estoy dividiendo entre la x pequeña de una de las regresiones, y esto me parece que no tiene sentido. Debería ser entre la regresión combinada, ¿no? Entre los J3 y los J7. Entonces, ya, no les quiero confundir, pero no les quiero dar información que no es correcta, ¿no? Y aquí ellos me da que el error estándar es la raíz de una suma de cuadrados combinada, pool, dividido entre suma x pequeña. Pero ¿cuál suma x pequeña? ¿La primera regresión o todas las regresiones? Esa es la duda. Voy a confirmar en el libro de Sar un segundo. Sí. Ok, no, el SAR dice que como aquí estoy comparando la pendiente 0,16 con 0,19, el antebrazo con el húmero, ¿no? Dice que como la suma de los x cuadrados es la misma, uso uno de ellos. Fíjense, les muestro el libro. Paro de compartir y me voy al libro. Entonces aquí tenemos la Q para comparar la pendiente 1 con la 2, dividido entre un error estándar. Entonces dice, si la suma del x cuadrado es la misma para las líneas A y B, use el error estándar calculado de esta manera. Suma de cuadrados de pool, que es la suma de cuadrados, suma de los residuales de las tres regresiones combinadas, divide entre la suma de la x pequeña, que es la misma para todas las regresiones. Si la suma de cuadrados de la x pequeña es diferente para las líneas A y B, entonces se usa esto, la suma de cuadrados residual entre 2 multiplicado por 1 sobre la suma de la x pequeña de una regresión y con respecto a la otra.
En este caso, la suma de las x pequeñas son iguales a las tres regresiones, por lo tanto usamos la primera ecuación. Ok, entonces tengo, ese me hizo. Tengo la ecuación, la diferencia 1, 0,16 menos 0,19, divido entre el error, que es 0,015, y me da la Q 1,59. Yo lo voy a comparar con la Q crítico con 3 y 12 grados de libertad, 1,63. Por lo tanto, acepto la hipótesis nula, 1,59 es menor que 1,63, acepto la hipótesis nula de que las dos primeras regresiones, 0,16 y 0,19, son la misma, son equivalentes, ¿no? Vamos ahora con 1,3. 1,3 me da que el Q da 6,53, por lo tanto rechazo H0, concluyo que 1,16 es distinto de 1,27, perdón, de 0,16 es menor, es distinto de 0,27, y finalmente 0,19 es distinto de 0,27. Entonces quedaría que el antebrazo y el húmero crecen a la misma pendiente, que será un intermedio entre estas dos, 0,17 seguramente, y el fémur crece más rápido que el antebrazo y el húmero. Eso serían las conclusiones de este ejercicio de comparación de tres pendientes, ¿no? Ok, dudas sobre esto. No quiero que se pierdan en los números. Lo importante es el bosque. Los números están en los libros, están en los programas. Eso no es lo importante. Lo importante es cómo interpretar estas cosas. Obviamente hay una carpintería que hacer. Hay que cortar madera, hay que trabajar con los números, saber guiarnos por la fórmula que nos dan los autores, pero lo importante es las conclusiones a las que lleguemos luego, ¿no? Es lógico que el húmero y el antebrazo crezcan igual pendiente, menor que el fémur. Suena lógico que el antebrazo y el brazo, aunque tienen distinto tamaño, van a crecer a la misma velocidad, pero los interceptos van a diferir. Es decir, el antebrazo va a ser a lo mejor un poco mayor que el húmero, o sea, los interceptos difieren, pero no las pendientes, eso es lógico. Y el húmero crece mucho más, el hueso más largo de todo el cuerpo, pues tiene una pendiente distinta de ellos, ¿no? Entonces, esos resultados son lógicos. Aquí estaba, ¿no? Es igual si suma x pequeño es diferente. No me había fijado que estaba aquí abajo. Ok, ¿dudas sobre esto, señores? George Michael, dime. Profe, dudas no, ahí sí está, le comprendí un poquito más ahí. Bueno, entonces, a ver si hay... Profe, ¿de la tarea son similares a este ejercicio o no? No, este ejercicio no tiene tarea nueva. La tarea número 5 tiene que ver con esto, pero son dos regresiones nada más. Aquí la complicación es que son 3 regresiones o más. En este caso, 4. Ahí metí la tibia.
Cuando son la mayoría de las veces, George Michael, van a comparar dos regresiones nada más, en la inmensa mayoría de las veces. Les traigo esto a colación porque ocasionalmente les va a tocar comparar más de dos regresiones y no quiero que se vayan en apuros. Entonces ya ustedes tienen estos programas guardados en su computadora. Cuando surge la necesidad, pues van al programa, sustituyen los valores y tienen el resultado sin complicarse la vida. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, yo hice este programa y le fue muy útil, no solamente para mí, sino para mis compañeros doctorantes. Porque esto no estaba en los paquetes estadísticos, desgraciadamente, estas comparaciones de las pendientes de los interceptos. Yo no sé por qué, pero no lo ponen. El Infostat no lo tiene, el StatGraphics tampoco, no sé si el SPSS lo tenga, pero bueno, aquí lo tienen ustedes, pues. Lo sacamos del SAR y lo programamos en Excel, ¿no? Bueno, aquí entonces, Nosotros vamos a trabajar con dos nomás, con dos regresiones, profe. para el deber 5, sí, dos regresiones, que es los machos y las hembras de la sierra. Lo que pasa es que no tenía datos de los peces de pico, porque aquí no tengo a nadie que trabaje con peces de pico. Yo trabajaba con peces de pico en Venezuela y tenía los valores. Quizá he podido usar, pero es que no tengo los valores, porque en la computadora donde yo tenía esos datos se quedó en la facultad y está encerrada, ¿no? No le he sacado todavía. Además, la computadora para poder aprender hay que conectar un teclado, como está muy dañada, muy viejita, hay que pegarle un teclado aparte, una pantalla aparte, un ratón aparte. Entonces, es muy difícil sacar información. Lo único que sería usar el disco duro como disco duro externo y dejarme de tonterías, ¿no? Entonces, un informático amigo dijo que me iba a ayudar en eso. Bueno, vamos a ver aquí. Este fue un ejercicio que hicimos, donde le pedí a los estudiantes que se midieran la altura, el antebrazo, el húmero, el fémur y la tibia. Y este fue el ejercicio del semestre anterior. Y aquí vemos los datos, las regresiones, la suma de las x cuadrados, x pequeño, y pequeño y y pequeño.
Entonces, en este caso, ya, permíteme ir al baño un momento. En este caso, yo les pedí a los estudiantes que se midieran el antebrazo, el húmero, el fémur, la tibia. Lo hicieron y midieran pues sus alturas y hicimos la regresión entre la altura de cada uno de ellos y estos elementos, estas estructuras de su cuerpo, ¿no? Y aquí tengo pues las sumas de x cuadrado, xy, la x pequeño, xy pequeño y y pequeño. Eran 8 estudiantes, las pendientes, los residuales y los grados del integral residual. La misma fórmula que hicimos antes, no, solo que ahora tenemos 4. Luego tengo la regresión en conjunto, el SSP, la suma de los residuales, 413, los grados de los residuales, 6 por 4, 24, SSC, la regresión combinada. Las sumas de los x cuadrados, la suma de los x pequeños, suma de los y pequeños y la regresión total. ¿Qué es la regresión total? Fíjense lo curioso. Para calcular los interceptos tenemos que poner todas las regresiones juntas. Mírenlo aquí. ¿Ven? Que tengo x observado, x cuadrado, y cuadrado, xy cuadrado. Entonces agarré la primera regresión, tengo los 8 valores de los primeros estudiantes. Vamos a marcarla 2, 4, 6, 8. Y los valores del húmero. Luego repito los mismos valores de las tallas. Y pongo los valores de la tibia. Y así voy. Fíjense que junté las regresiones. ¿Se dan cuenta lo que hice? Las 4 regresiones las pongo juntas y hago una regresión que llaman total. Esta regresión total que va a tener 8 por 4, 32 puntos, lo ven aquí, va a tener unos promedios y lo que me interesa es el valor de la suma de la x pequeño, xy y y pequeño. Estos valores 150, 595 y 2103 me los llevo para acá. ¿Los ven aquí? Regresión total. Dime, Valeria. Valeria fue a tomar café. Paola, dale. Dime, ¿se entiende de dónde salen estos números? Valeria, abre el micrófono. Profe, repita por favor esa parte. Ok. Para comparar pendientes, solamente necesitamos... Para comparar pendientes, solamente necesitamos la suma de los residuales de cada una de las pendientes. Aquí lo tenemos aquí, ¿no? Estos 4, yo lo sumo y me da la suma del cuadrado de la regresión en conjunto, los residuales de todas las 4 regresiones. Luego yo sumo las x al cuadrado, la xy y la y cuadrado de cada una de las regresiones y me da la SSC. Regresión, aquí me falta la G, la regresión combinada.
Una cosa es la relación en conjunto y otra cosa es la relación combinada. Hasta ahí yo necesito para las pendientes. Pero para comparar los interceptos necesito algo más, y es combinar todas las regresiones, ponerlas una debajo de otra, como hicimos aquí. Agarré todas las regresiones, las puse una debajo de otra y estimé una regresión ahora que llaman regresión total. Eso es solo para los interceptos. Fíjense que en este ejercicio, con el antebrazo húmero y fémur de mi familia, me dio que las pendientes eran diferentes. Hasta ahí yo llego, no tengo por qué proseguir con los interceptos. Pero cuando trabajo con los estudiantes del curso de investigación aplicada, me da que las pendientes son iguales. Fíjense aquí, F de las pendientes 0,972. Conclusión, acepto H0 y deduzco las pendientes de las 4 regresiones son similares. A mí me sorprendió este valor, ¿no? Por fin de la pendiente 1, 0,09, 0,55, 0,36. Bueno, el hecho es que es posible que las mediciones que hicieron los muchachos no eran tan precisas, pero bueno, es lo que da. Como ejercicio sirve. Entonces, concluyo que las pendientes son similares, procedo entonces con los interceptos. Pero para estimar los interceptos, para poderlos comparar, yo necesito algo distinto, que es la regresión total. Entonces, junto todas las regresiones, obtengo unos nuevos valores de la X pequeño, XY y Y pequeño, y los tengo aquí. Vamos a ponerlos en azul. Ok, entonces ahora tengo cuáles son los grados de libertad. Tengo 32 puntos. Ahora tengo la nueva pendiente. Tengo la 0,39 y tengo un residual que es igual. Este residual, como siempre los residuales son igual a la suma de cuadrados totales menos, paréntesis, la pendiente, que es esto dividido entre esto, multiplicado por esto, y me da 1868,23. Ok, entonces, ahora ya tengo el SST, que es este valor que me hace falta para calcular la F de las pendientes. La F de las pendientes, fíjense que es SST, el valor que acabo de poner, 1868, menos SSC, menos 463, dividido entre K menos 1, 3 menos 1, que son 4 pendientes menos 1, luego SSC 463 dividido entre los grados de libertad, que son 24 para SSC, 27, perdón, para SSC, y me da que el F del intercepto es 27,29. Entonces, allí, evidentemente, el valor del F es significativo, y tengo que aplicar, ya se me va a apagar la mano, tengo que aplicar entonces a la prueba a posteriori para los interceptos, ¿no? Entonces, aquí tengo entonces las regresiones. Regresión 1, 2, 3 y 4. De los promedios de las X, que es la misma, por supuesto, para todas las 4. Y el promedio de las Y, aquí lo vemos a la derecha. Yo calculo los interceptos. El intercepto, la pendiente común es 0,38. El intercepto será igual Y menos la pendiente multiplicado por el promedio de la X, menos 37. Esto le pongo como la X es variable, la pendiente es común, es la O31, le pongo su dólar.
Y aquí también tengo los 4 interceptos. 37, 33, le voy a quitar decimales. 37, 33, 20, 25. Y ahora entonces calculo las Q restando como el valor absoluto entre los dos interceptos. Pero fíjense que no es tan directo esta cuestión, ¿no? Porque aquí, ¿se acuerdan cuando comparábamos los interceptos en las regresiones, cuando teníamos dos regresiones? Que había que usar los promedios de las Y y los promedios de cada regresión, pues, y la pendiente es común, ¿no? Entonces, aplicando esta fórmula, primero calculamos el error estándar, que es la suma de cuadrados comunes con respecto al número de puntos de cada parte de regresiones, ¿no? Multiplicado por la promedio de las X y la suma de cuadrados de las X pequeñas de cada regresión. Esta fórmula se ve complicada, pero la hemos usado en el pasado. Luego que tenemos el error estándar calculado, aquí, como la es 1.46, pues la Q me da, con esta fórmula que ven aquí, que parece complicada, pero realmente no lo es, tengo los valores de la Q y el valor crítico es 2,007, entonces tengo que todos los valores de Q son mayores al valor crítico, por lo tanto concluye que rechazo las H0 y los 4 interceptos son, que los vemos aquí, estos 4 interceptos son distintos. Entonces, la manera como la ecuación del número, el antebrazo, perdón, el primero es antebrazo, la ecuación quedaría igual. Entonces, L del antebrazo será igual a 0,38 multiplicado por la altura de la persona menos 37,9 centímetros. Ok, entonces una vez que uno expresa la ecuación, ya termina el ejercicio. Bueno, yo sé que esto parece complicado, pero vamos entonces el día viernes a hacer más ejercicios con esto y vamos a empezar a trabajar con diseño de situaciones experimentales. Entonces el viernes vamos a tener un ejercicio para comparar estas regresiones y vamos entonces a empezar, yo les voy a poner problemas que ustedes van a sugerir qué procedimiento estadístico vamos a usar en este caso. Yo quisiera ver G cuadrado. Eso no estaba en el programa, pero lo vamos a ver brevemente porque nos puede ser útil para las comparaciones, sobre todo cuando estamos trabajando con números enteros o genética, nos interesa trabajar con G cuadrado. Así que vamos a ver G cuadrado la próxima vez. Bueno, gente, sí, yo sé que esto les pareció complicado, pero no lo es. No lo es. Lo importante es seguir los procedimientos y poder deducir cuáles regresiones son distintas de otras. Bueno, ¿qué más queda? Bueno, los ejercicios, un ejercicio es para el viernes, otro es para el domingo, lo suben al aula virtual, ahora voy a subir al aula virtual, ustedes lo tienen en su WhatsApp, pero no lo suben al aula virtual, lo voy a subir. Profe, ¿es en grupo o es individual la tarea? Siempre es en grupo las tareas. Ok, profe. Profe, de dos mismos, o sea, en pareja.
Sí, ustedes ya tienen sus grupos, ¿no? Pues ya me han mandado ejercicios en el grupo. Sí, sí. Era para confirmar nomás, profe. Ya. Bueno, nos vemos entonces el día viernes. Hasta luego. Ah, profe. Ya.